marque nuestra vida, nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, tener la posibilidad de abrir tu palabra, de dedicar este tiempo, Señor, para meditar en ella, mi Dios, y que transforme, mi Dios, nuestras vidas. Te ruego, Padre, que pongamos un corazón ahora dispuestos, que nos ayudes, mi Dios, a poder ponerlo, y, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestro corazón, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema bien interesante. Quería aprovechar también para, entre paréntesis, explicar algo. Hoy tiene muchos versículos, vamos a usar mucho Biblia, pero también para avanzar un poco más rápido, vamos a estar proyectando los versículos. No me gusta a veces acostumbrarnos a hacerlo siempre que proyectemos los versículos, porque después dicen, no, pues ¿para qué lleva uno la Biblia a la iglesia si igual proyectan todo, ¿no? Entonces hay que traer Biblia igual, no siempre vamos a estar usándolo. En este caso sí lo quiero hacer porque son 54 versículos que vamos a estar viendo, entonces sí son muchos, entonces los pasé ahí para poder estar viéndolos y avanzar un poquito más rápido. El tema tiene que ver con nuestra mente. Dios nos ha creado, cuando Dios hizo a Adán y Eva, tenía un propósito. Hemos hablado mucho en cuanto a esto del propósito de Dios al haber creado al hombre, y lo vemos desde el Génesis. Él quería tener una relación personal con el hombre y los creó, como dice la Biblia, a su propia imagen, a imagen y semejanza, con una mentalidad de acuerdo a su creador. Entonces el ser humano en ese tiempo tenía la mente que Dios quería que tuviera. Eran puros, eran perfectos. Sabemos por muchas cosas que Adán y Eva eran especiales. Una de ellas es vemos evidencias en la Escritura que la capacidad mental de Adán era grande. Si nosotros nos dicen que actualmente pues el ser humano usa solamente una cierta parte del cerebro, que quizás en Einstein llega a un 10%, 11%, sabemos que a lo largo de la vida a veces parte del cerebro muere, las células mueren y otra parte suple, otras células, las neuronas toman esa función, ya que las neuronas no se reproducen. En Adán y Eva no había muerte. Entonces no había necesidad de que hubiese esa, como dicen, ¿no?, que una célula entra al quite de la otra cuando se muere una. No había esa necesidad. Y vemos, por ejemplo, cómo tuvo la capacidad de poner nombre a miles de especies de animales. Y imagínense ustedes esa tarea. Entonces, el ser humano al principio, vemos nosotros que después, inmediatamente después de la caída, el hombre se empieza a corromper y encontramos nosotros que aún la corrupción física del hombre tardó un tiempo en empezar a descomponerse. Si bien la corrupción moral fue rápida, la corrupción física pues no tanto. Una de ellas es, por ejemplo, el hombre vivía pues, casi los 1000 años, y conforme pasaba el tiempo pues cada vez vivían menos. Tubal-Caín, no sé si se acuerdan por qué se conocía a este hombre, Tubal-Caín, descendiente de Caín. Él pronto vemos que era artífice, ¿no? Encontramos también Tubal-Caín era músico. Entonces nosotros hoy estudiamos música y nos hablan de todo un desarrollo de la música y los instrumentos musicales, y cómo este hombre de la nada pudo haber aprendido y descubierto la música de alguna manera, pues habla de su capacidad mental. Y había artífices de hierro, o sea, descubrieron la minería, descubrieron cómo hacer la industria siderúrgica en ese momento, quizás no como la nuestra hoy, pero eso nos habla de la capacidad mental que tenía el hombre en ese tiempo. La mente se corrompió, y no nada más en el aspecto de capacidad, sino también en el aspecto moral. Cuando Dios creó al hombre, la intención del hombre, de Dios, al crear al hombre, era que el hombre le amara intensamente. Le amara intensamente, y como dice, cantamos este canto, ¿no? Está basado en ese versículo, Mateo 22:37, que habla justo de la intención. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, me voy a poner un poquito de lado así para poder leerlos de acá. Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quería que fuera amado Él mismo por el hombre de una manera voluntaria, de todo corazón, con toda el alma y con toda la mente. Segunda de Juan capítulo 6 también habla del deseo del hombre al crear, nada más ahí le van aplicando para abajo y ya va cambiando. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Este mandamiento que Juan en su primera carta insiste en el mandamiento que habéis oído desde el principio es justamente que andéis en amor. Y el amor que Dios quiere que es que tú le ames a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere y por eso Dios nos creó. En Proverbios capítulo 23 versículo 7 habla de que según sea mi corazón, ese soy yo, ¿no? La manera en que tú obras, que tú piensas, dice Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas en su corazón no está contigo. ¿Qué es el corazón? El corazón, pues yo creo que sí entendemos el concepto del corazón. Habla de mi ser, de mi persona, el depósito de las emociones, pero no nada más de las emociones. El corazón en la Biblia va más allá. Por ejemplo, aquí cuando dice cuál es su pensamiento en su corazón, entonces habla del pensamiento en el corazón. Básicamente el corazón en la Biblia no está refiriéndose, entendemos claramente eso, no se refiere al órgano, se refiere a mi ser. Incluso es interesante algo, porque en el Nuevo Testamento la palabra usada para corazón es cardios, de donde viene también corazón para nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, no me pregunten la palabra en hebreo, pues no me la sé, pero investigando vi que es una palabra que se refiere a los riñones. No sé si a alguien le han dolido los riñones alguna vez, pero es como que les duele la parte más adentro de ti. Algunos dirán quizás por eso se sienten mariposas en la panza cuando están enamorados, ¿no? Y quizás por eso lo entendían. Pero los riñones en el Antiguo Testamento era considerado por los judíos como el centro de las emociones, el centro de la persona. Incluso en los sacrificios había un trato especial también hacia esos órganos. Pero el asunto aquí es que tu corazón define quién eres, qué piensas, cómo ves el mundo. Define tu cosmovisión básicamente. ¿Qué hablamos qué se refiere a la cosmovisión? Es la manera en que tú interpretas la vida, las cosas. Tú ves que le pasa algo a alguien y tú tienes un lente con el cual miras las cosas y juzgas de esa manera. Fíjense Romanos 8, capítulo 5. Tu corazón determina el valor y la naturaleza de la vida. Romanos 8, 5. ¿No se deja? Ahí está. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, esa es la manera de pensar. Cuando Adán y Eva cayeron, el propósito de Dios en ellos se corrompió. Sabemos que Dios tenía todo controlado. Él sabía lo que iba a pasar. Pero entendamos también qué pasó con nuestra mente, qué pasó con nuestro corazón. Y vamos a ver algunos versículos, fíjense. Romanos, aquí vamos a ir a avanzar un poquito más rápido leyéndolos. Romanos 1:28, fíjate qué dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablando del ser humano, después de la creación, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente fue reprobada, ya no calificó. Y Dios los entregó a esa mente. Entonces la mente
del ser humano, con esa mente reprobada, fue la que empezó a definir qué es lo que el hombre hacía. No nada más quedó la mente reprobada, sino 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Aquí está hablando de los judíos, que no lograban entender. Yo una vez escuché una explicación ahí de uno que decía que el entendimiento quedó atorado en una bota. ¿Qué significa embotó? No tiene que ver con las botas. ¿Okay? El entendimiento se embotó. La idea es un hacha que su filo perdió. Ya quedó chata la hacha. No sé, cuando golpeas tú algo filoso contra una roca, ya no tiene su función. Su entendimiento se embotó, quedó sin filo, quedó inútil. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Este entendimiento embotado, chato, inútil, es el entendimiento con el cual quedamos nosotros cuando después de la caída. Y así nacimos, con este entendimiento embotado. Vimos Romanos, una mente reprobada. Vimos en 2 Corintios 3:14, una mente embotada. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo quedó la mente según también la Escritura? Dicen los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mente está embotada, está reprobada, quedó como cegada, no puede ver. Efesios 4:17. Seguimos describiendo la mente del ser humano después de la caída, y dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabes qué significa vanidad? Pablo aquí está diciendo cabezas huecas. Está vacío acá adentro. ¿Por qué? Por causa de la caída, los incrédulos terminan con una mente vacía. Efesios 4:18, el siguiente versículo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza en su corazón. Siguiente versículo, Colosenses 1:21. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Entre paréntesis, aquí habla, ese es el punto del culto a los ángeles, que mucha gente hoy lo practica, buscando en los ángeles, orando y rezando a los ángeles. Pero bueno, ese no es el objetivo ahorita, pero ese versículo sirve, Colosenses 2:18. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. ¿Cómo quedó la mente del incrédulo? Hinchada, vacío, hinchado, como un globo. Se ve enorme, grande, pero vacío, o sea, está lleno de nada. Colosenses 2:18, vimos ahí. Fíjate el Colosenses 1:21. ¿Qué dice? ¿Sí está o no está? A ver, si quieren, ahorita lo buscamos. Vayan buscándolo mientras vemos pongan el siguiente, por favor. ¿Cuál seguiría? Ese, por favor. Colosenses. A ver, por favor. Sí. ¿Cómo quedó el incrédulo? Enemigos en vuestra mente. Ese fue Colosenses 1:21. Una mente enemiga de Dios. El que sigue. ¿Cuál tenemos ahora? Colosenses 1:4. Habiendo oído. No, ese no era. Ahí está. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. De Colosenses 2:4 y el siguiente versículo, el versículo 8 también de Colosenses,
tiene que ver con lo mismo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, estos dos versículos hablan de una mente como engañada. Vivimos engañados. Hacerme un poquito para atrás. Nomás si le bajas un poquito a este para que. La mente reprobada, embotada, cegada, vacía, entenebrecida, enemiga de Dios, engañada, vanamente hinchada. Y vamos a ver el siguiente. ¿Cuál tenemos ahora? Porque ya no sé si Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, el que habíamos visto. Otro más, 1 Timoteo 6:5, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué es algo corrupto? Es algo podrido, corrompido, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí hablando también de los falsos maestros, pero todo esto como consecuencia de la caída. El siguiente versículo, 2 Timoteo 3:8, también tiene que ver con esto de la corrupción. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. En este caso es el único versículo donde se mencionan los nombres de los magos que trataban de imitar los milagros de Moisés. Dice: así también estos, hablando según el contexto de los falsos maestros, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y una más, Tito 1:5. Corrupto, y aquí usa una palabra parecida, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mente y conciencia corrompidas. Ahora, vemos nosotros esta circunstancia. La mente humana se malogró de lo que Dios quería. Mente reprobada, embotada, cegada, vacía, entenebrecida, enemiga de Dios, engañada, vanamente hinchada, corrupta y corrompida. ¿Cómo fue que se malogró la mente humana? Pues sabemos, ¿no? La historia. Ahí sí, acompáñenme por favor a Génesis, igual vamos a proyectarlos. Génesis 1:31. Dice: si nosotros analizamos el capítulo 1 de Génesis, nos damos cuenta que cada uno de los días iba Dios viendo cómo quedaba todo y Dios terminaba diciendo algo. Vio Dios que era bueno. Siempre Dios terminaba algo y vio Dios que era bueno. Y llegamos hasta el versículo 31 y al final Dios repasa todo y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Había terminado Dios la creación y todo era bueno en gran manera, incluyendo la creación del ser humano. ¿Cómo estaba la mente del ser humano en ese momento? Bueno, en gran manera. No estaba vacía, entenebrecida, corrupta, nada, no había nada de esto. ¿Qué pasó? Ojalá hubiera quedado todo así, pero llegamos al capítulo 3 y aquí se describe una batalla que se libró principalmente en el corazón de Eva, en la mente de Eva. Si bien estaba la serpiente tentando a Eva, la batalla real se libró ahí, en su corazón. ¿Por qué? Pues vamos a ver algunas cosas. Fíjense, Génesis capítulo 2, vamos a ver algo que... antes de eso, Romanos 1:25. ¿Sí? Romanos 1:25. Fíjense qué es lo que hacen aquí, hablando de los falsos maestros, pero esto es lo que hace Satanás. Satanás dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué era lo que Satanás quería? Justamente lo que quería era que una criatura recibiera el culto que ¿quién merecía? El Creador. Esto
Satanás trata de pasárselo al ser humano, robarle la gloria a Dios. Y el ser humano, a través de la idolatría, finalmente está honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. El deseo del corazón de Satanás. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Satanás es especialista en hacer esto. Toma la verdad de Dios y la transforma en una gran mentira. Pero como les he dicho, no es una mentira descarada la de Satanás. ¿Qué es lo que hace? La maquilla, la arregla, la da de una manera fácil de digerir, atractiva, bonita. Y vamos a ver qué pasó en este caso con Eva. Ahora sí, Génesis 2:17, mira la verdad de Dios. Dice Dios a Adán y Eva, mas del árbol de la ciencia, en este caso Adán se lo dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la verdad. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios puso el árbol ahí? ¿Fue Dios acaso el que originó el pecado? Parece ser, algunos llegan a pensar eso, pero no es que Dios quiera que el hombre peque, pero el ser humano en ese momento ya podía decidir voluntariamente obedecer a Dios. Si no hubiese una prueba, la obediencia, al no ser probada, no es confiable. Es una obediencia que no le queda de otra. Entonces, esta prueba mostraría si el hombre obedecía voluntariamente. Ahora, no era una prueba terrible, el árbol no tenía ningún tipo de imán, luces apuntándole, no tenía lucecitas ni nada, era un árbol, ¿sí? No había nada atractivo en él más que la prohibición. Entonces, Satanás cambió esta verdad por la mentira. Siguiente versículo, Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí directamente viene y niega la palabra de Dios. Cambió la verdad de Dios que dijo ciertamente moriréis por la mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira lo astuto que es Satanás. Esto, desde cierto punto de vista, parece que todo es verdad. Adán y Eva comieron, ¿murieron en ese momento? No moriréis. Parece que dijo la verdad. Mira, y además dice que serán abiertos vuestros ojos. Más adelante dice que los ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios conocía el bien y el mal, y en ese momento Adán y Eva también lo conocieron. Desde ese punto de vista, Satanás dijo la verdad, pero cada una de estas cosas era mentira. Un poco de mentira. O colocar algo para que parezca que es verdad, es seguir el ejemplo de Satanás. No moriréis, claro que murieron, en ese momento murieron espiritualmente, que era lo que Dios más le importaba. ¿Serán abiertos vuestros ojos? Vimos que quedaron, ¿cómo quedó la mente? Enceguecida, ciegos, ya no podían ver lo que Dios ofrecía. ¿Y qué dice también? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios, si bien sí conoce el bien y el mal, pero no por práctica, sino porque conoce las consecuencias. Con esto, cambiando la verdad de Dios por la mentira, ¿qué pasó con la verdad de Dios? Bueno, la orden de Dios ya no era inapelable. A fin de cuentas puedes venir y hacerlo, no es tan malo. Hay cosas que quizás tú sabes y finalmente empiezan las dudas y empiezas tú a decir, no, es que puede ser que sí lo pueda hacer. A fin de cuentas, lo que Dios dice ya no es inapelable. Si yo hago esto, no mis convicciones es lo importante, mi corazón, no tanto lo externo. Y justificamos el pecado como Satanás lo justificó acá. La revelación de Dios ya no era suficiente. Dios había dicho claramente algo, pero no basta. Tú tienes que conocer a Dios por tu propia, o el bien y el mal por tu propia experiencia. Entonces la revelación de Dios ya no es suficiente. Acudamos a otras cosas. Vamos a tratar
Vamos a pensar en tratar los asuntos de mi alma yendo al psicólogo. Cuando aquí en la palabra de Dios encuentro lo que Dios quiere para mi alma. Lee el Salmo 119 y vas a darte cuenta de lo que hace la Biblia con tu alma. Tienes a tu consejero, el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. La orden de Dios ya no era inapelable. La revelación de Dios ya no era suficiente. La voluntad de Dios ya no era buena, porque se centró Satanás en la prohibición. Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aparecieron de pronto nuevas y mejores alternativas. La Biblia ya es una alternativa más. La voluntad de Dios es un camino para seguir de tantos que puedo yo seguir. Y como todo me es lícito, puedo agarrar el que quiera. Y empiezo a justificar. Fíjate que Satanás usó la Biblia, en este caso, bueno, no Biblia escrita, pero usó la palabra de Dios, manipulándola un poquito, para justificar lo que hacía. Y yo he escuchado muchos hacer lo mismo, cristianos que me dicen, es que todo me es lícito. Y parece que está hablando Satanás. ¿No? ¿Y dónde quedó? No todo me conviene. No me dejaré de dominar por ninguna. Y si yo empiezo a darme cuenta de que debo de poner en práctica ese versículo de que todo me es lícito, pero no todo me conviene, me doy cuenta que estoy viviendo cosas que no me convienen y me deberían restringir más de lo que soy. Ese versículo, en lugar de dar libertad, restringe por amor, por obediencia, por buscar lo que realmente conviene. Ese versículo me enseña que el cristiano no elige entre lo bueno y lo malo. Cuando dice todo me es lícito se refiere a las cosas buenas, no a las malas. Aquí tengo las cosas buenas, las malas ya están descalificadas. Aquí tengo lo bueno, todo esto me es lícito, pero no todo me conviene, entonces yo me quedo solo con lo mejor. El cristiano debe elegir entre lo bueno y lo mejor, no lo bueno y lo malo. Y bien, vamos a seguir viendo. La orden de Dios ya no era inapelable, la revelación de Dios ya no era lo suficiente, la voluntad de Dios ya no era buena, habían mejores alternativas. Y aquí encontramos en Génesis el primer acto de rebelión humana. El hombre se rebela. Fíjate en Génesis capítulo 3. Estamos ahí en Génesis. Pueden buscarlo en sus Biblias también, aunque lo vamos a proyectar. Génesis 3:6. Eva, en este versículo, sometió al árbol a 3 pruebas. Dice, primero, vio que el árbol era bueno para comer. La primera prueba fue en el plano físico. A ver, ¿qué tiene que ver con lo físico, con lo tangible? Pues parece ser que la fruta se veía atractiva, era nutritiva, comestible. No sé, no se iba a comer una cebolla, no era algo... No. Dice Carlos que era un chile, quizás el fruto prohibido, pero no se dice que esa manzana, pero evidentemente fue algo que a Eva le dijo, pues se ve bien, se ve rico. Quizás Satanás tenga razón, ¿no? A Dios se le pasó la mano a prohibirme algo bueno. O sea, puedo comer de todos los árboles del huerto, pero Dios no quiere que yo disfrute todo el gozo que puedo disfrutar porque me prohibió uno. ¿Por qué todo lo bueno es pecado? Dice alguno. No. Entonces, el plano físico lo puedo disfrutar. Si se siente bien, debe ser bueno. La segunda prueba que Eva sometió al árbol fue en el plano emocional. Primero fue físico, el árbol era bueno, vio y era bueno para comer. Segundo, el fruto era agradable a los ojos. Dice, la idea de agradable a los ojos tiene que ver con que le gustó lo que vio. Eva vio y le gustó lo que vio. Entonces, es el plano emocional. Y el tercero tiene que ver con el plano intelectual, porque dice que el árbol era deseable, codiciable, para alcanzar sabiduría. Entonces, en el plano físico era bueno para comer. En el plano emocional era agradable a los ojos, le gustó lo que vio. Y en el plano intelectual, Eva
se da cuenta y dice, puedo ser tan sabia como Dios mismo. Puedo ser como Dios. ¿Qué era lo que Satanás había querido ser? Ser como Dios. Satanás le ofreció al hombre lo que él quería. Satanás ofreció satisfacer las necesidades físicas, emocionales e intelectuales del hombre. Y Eva llegó a creer que Dios le había mentido. Hasta la fecha, Satanás ofrece eso. Ofrece satisfacer esas necesidades. Tienes necesidades físicas, necesitas sentirte bien, necesitas sentirte gozoso. Pero el gozo de Satanás no es más que algo pasajero, no es el gozo de Dios. Ni siquiera se le podría llamar realmente gozo. Quizás la búsqueda del disfrute de la vida. Satanás lo ofrece. Segunda de Corintios 11:3 dice algo bien interesante. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás con su astucia engañó a Eva y nos puede engañar a nosotros. Quiere engañarnos a nosotros. Y demos cuenta de algo, el ser humano fue corrompido y nosotros somos seres humanos. Así que no piense yo que solamente por el hecho de que ahora soy cristiano, ya no tengo yo la mente reprobada, embotada, corrompida, corrupta, vacía, vanamente hinchada, ya nada más porque recibí a Cristo. Debo de trabajar en eso y vamos a ver en cuanto a eso un poquito adelante. La corrupción del primer hombre, de Adán y Eva, se transmitió y nos la transmitió a nosotros. Esa mente fue transmitida hasta nosotros. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo explica que en Adán somos culpables de pecado y por Adán heredamos la muerte. Pero con ello, con el pecado, todas las consecuencias implícitas en el pecado, entre ellas lo que estamos estudiando hoy, la mente. Heredé esa mente corrupta. Esa es la mente que tenemos. El resultado, vamos a ver un buen grupo de versículos aquí, cómo quedó el ser humano. Salmos 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Este versículo se repite en Romanos también y en otro salmo que vamos a ver enseguida. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo hemos visto hace un momento. ¿Qué sucede aquí? El ser humano ya no se volvió a preocupar por los pensamientos de Dios. ¿A quién le importa hoy en día qué piense Dios? Ya mejor negar que Él exista. Porque si me preocupa lo que Dios piensa en cuanto a mí, estoy en problemas. Al ser humano hoy solamente le preocupa pensar lo que el hombre piensa. Leamos libros, tengamos cultura. No estoy diciendo que no leamos, pero cuidémonos de querer alimentarnos con la sabiduría de este mundo, una sabiduría sin Dios. Segunda de Corintios 4:4. Lo hemos visto también hace un momento. El Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El ser humano fue creado con una visión espiritual. ¿Qué pasó con esa visión espiritual? Quedamos ciegos. Fueron hechos ciegos. Fuimos hechos ciegos por Satanás para no ver la gloria de Dios. Salmos 14:1. Este, aunque parece el mismo versículo, es otro salmo. El anterior era el 53:1. Este es el salmo, que básicamente todo el salmo es muy parecido al anterior. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y también vamos a leer aquí Tito 3:3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
éramos insensatos. ¿Qué ofreció Satanás? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sabiduría. ¿Qué es lo que Satanás nos dio? Insensatez, necedad. Somos necios por naturaleza. Ese es mi corazón. Romanos 8, 5 al 8. 5 al 6 voy a poner. Bueno, vamos a ver 5 al 8, pero aquí tengo los primeros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siguiente versículo, el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya no íbamos a estar más vivos. Satanás ofreció vida, no moriréis, pero ¿qué obtenimos? No más vida, muerte. No estamos vivos para Dios, sino que estaríamos muertos en nuestros pecados al no tener a Cristo. Colosenses 3:2. ¿Qué es lo que Dios quiere que busquemos? Las cosas de arriba. ¿Pero qué es lo que buscaría el ser humano? Las cosas de la tierra. Juan 12, 35 al 36 y el 46 después. Dice Jesús, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Cristo y se fue y se ocultó de ellos. Y el siguiente versículo, también el 46, yo, dice la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sin Cristo estamos en tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 1:9, otra cosa también que fue como resultado, ya no poseeríamos más vida eterna, sino que enfrentaríamos muerte espiritual, separación de Dios. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y ese es el peor dolor del infierno, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo peor del infierno es esto, separación de Dios. Algunos dicen, no, yo me quiero ir al infierno porque allá están mis amigos, porque allá hay fiesta, porque allá las mujeres más guapas están en el infierno. Entonces ahí va a haber pura pachanga, vino, alcohol, cerveza. En el infierno ni tu mejor amigo te va a amar, porque si no hay Dios, Dios es amor, y donde Dios no está, no puede haber amor. Entre paréntesis, no nos equivoquemos pensando que porque Dios es amor, el amor es Dios. No. Hay gente que voltea la cuchara ahí y dicen el amor es Dios. No. Dios es amor, pero el amor no es Dios. ¿Sí? Romanos 8, versículos 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El ser humano después de la caída terminó viviendo en el reino de este mundo, pensando y viviendo para este mundo. Ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Tengo yo que hacer algo con mi mente? O sea, yo tengo que entender que este resultado, si bien yo ya conozco de Cristo y eso se coloca la base para el cambio de la mente, esta fue la mente que yo heredé. Naturalmente yo tengo esta tendencia de pensar, de ver y de hacer las cosas así. Antes de la caída, Adán y Eva podían potencialmente pecar porque estaba ahí el fruto prohibido. Podían potencialmente pecar porque había una prohibición. Pero después de la caída, el ser humano tenía una inclinación abierta, una tendencia directa al pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahí, antes de la caída, el hombre podía pecar si quería, pero no tenía la tendencia a pecar. Ahora sí, por el pecado. En Tito capítulo 3 habla de algo especial que es necesario. Dice,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Salvación. Coloca la base para que la mente se pueda recuperar hacia lo que Dios quiere. ¿Puede recuperarse la mente? Claro, en Cristo, no por obras, por su misericordia. Y dice, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento que lavó mis pecados, que quitó mis pecados, y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. La mente se puede curar en Cristo. El proceso para tener esta mente, para tener la mente de Cristo, es entender primero que debemos ser redimidos, la mente redimida. Vimos, así rápido, nada más si quieres poner el de 2 Corintios 4, 3 y 4, ya lo habíamos leído. El incrédulo con una mente cegada por Satanás, ahora puede conocer y comprender la gloria de Dios al aceptar la salvación. Habíamos visto pero si avanzáramos nosotros al versículo 6, por favor, nos encontramos con este otro versículo que dice, porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestro corazón estaba entenebrecido. Cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador, ¿qué mandó Dios? Dios dijo, sea la luz. Pero ya no en el mundo, no en la creación del plano físico, sino que Él dijo, sea la luz, ¿dónde? En tu corazón, en tu mente. Y entonces puedo yo empezar a conocer de Dios. Esto del nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, Dios entiende que no se puede arreglar lo que el pecado descompuso. El pecado descompuso la creación y Él no rehabilita, Él regenera. Y esa regeneración que comenzó el día que yo conocí a Cristo como mi Salvador, se completará cuando Él venga por nosotros. Él me va a dar un cuerpo nuevo, me llevará, y en el futuro, aún esta creación que gime con dolores de parto, según encontramos ahí en Corintios, Dios, ¿qué hará con ella? La destruirá y hará una nueva creación sin pecado. Esta creación, este mundo, no tiene arreglo. Tu mente reprobada no tiene arreglo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Darte una nueva. Y no es que Dios nos metió otro cerebro. No estamos hablando del cerebro. Una nueva mente tiene que ver con aún quién eres tú, con tu persona, con tu naturaleza. Él no arregló la naturaleza corrompida que heredamos de Adán y Eva. Te dio una nueva naturaleza, y es por eso que el ser humano, aunque algunos teólogos opinen diferente, yo estoy convencido de eso, por lo que encuentro en la Biblia, tenemos dos naturalezas. La naturaleza que heredamos de Adán y Eva, que me pide, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y la naturaleza que Dios me dio cuando yo creí en Él. Dos naturalezas. Y eso implica un conflicto con mente y con muchas otras cosas. La mente redimida coloca la base para arreglar la mente. No tanto arreglarla, sino para poder empezar a pensar como Dios es. La mente renovada es la que tenemos nosotros que empezar. Quizás tienes poco de creyente, tienes esa mente redimida, pero conforme vas creciendo espiritualmente tienes que renovar tu mente. Ser nueva creación no significa perfección. No significa que ya olvidaste todo. La mente
adquiere una nueva manera de pensar y una nueva capacidad ahora en Cristo de deshacerse de las cosas antiguas. Dios está interesado, y escucha esto, está interesado y está involucrado en transformar tu mente. ¿Cómo? Romanos 12:2. Quizá alguno lo conoce de memoria, ¿no? Si no, dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios está interesado e involucrado en transformar tu mente. Efesios capítulo 4 versículos 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y un paralelo que encontramos también en Colosenses. Colosenses es un libro paralelo también a Efesios. Dice así: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo creó Dios a Adán y Eva? A su imagen y semejanza. Y Dios me dio ahora a mí un nuevo hombre, una nueva naturaleza para que sea posible lograr renovarme hasta el conocimiento pleno. En Cristo es posible. La cuestión aquí es ¿cómo se puede hacer esto? Quizás para muchos pues ya sea algo evidente a lo que vamos. Sé que el estudio es profundo, es denso. Hay mucho, yo decía, por eso hay muchos versículos. Si empezamos a ir a todos se nos complica, por eso decidí proyectarlos, pero prestemos atención porque es importante. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Las Escrituras, la Biblia, son la mente de Dios. Para pensar como Dios piensa, tengo que pensar de acuerdo a la Escritura. Colosenses 3:16 dice, justamente adelante del versículo anterior, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y mira lo que la palabra de Cristo hace: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Con la palabra de Cristo yo puedo enseñarme, exhortarme en toda sabiduría. Dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more, la palabra de Cristo enseña, exhorta, y es la que se usa para que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros. La palabra de Cristo se canta. Creo que es importante que lo que cantemos tenga contenido bíblico. Si bien hay muchos cantos modernos, muchos de los cantos modernos, a veces ya es difícil encontrar algunos que tengan contenido bíblico, pero es importante cantar. Y alguno dirá, pues es que podemos cantar cualquier cosa. Aquí dice claramente cantando al Señor. Dios creó la música para adoración de Él. Y yo creo que la música y los cantos del cristiano tienen que ser única y exclusivamente ¿a quién? Al Señor. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y bueno, la mente se transforma con la palabra de Cristo, que debe de morar en tu mente. ¿Cómo puedes hacer para que la palabra de Cristo more en tu mente? Morar significa algo constante, permanente, que sea su lugar donde vive. ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto pasas tiempo con ello? En la salvación, el cristiano recibe una capacidad mental regenerada para comprender las verdades espirituales que sin Cristo eran imposibles. Después de la salvación, el cristiano necesita reajustar, enfocar bien esa mirada, su manera de pensar, con esa mente renovada. O sea, el mundo piensa de una manera. Tú vas a la escuela, a la universidad, con tus compañeros de trabajo, con la gente, en las pláticas, hablan de lo que piensan, exponen puntos de vista, pero sin Cristo es el punto de vista de este mundo. Tú reajustas constantemente esa mente, debes hacerlo constantemente, porque es un lente que se desajusta muy rápido. Pronto el viejo hombre y su manera de pensar dominan.
La meta final de la mente renovada es, fíjate, Efesios 1, 18 y 19, y vamos a ver también Colosenses 1, 9 y 10. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién alumbra los ojos de nuestro entendimiento? El Espíritu Santo, cuando resplandeció en nuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Una vez estudiamos este versículo, hablamos de todos los superlativos que usaba en griego aquí para hablar del poder de Dios. Conocer ese poder. Supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Conocer eso. Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros, Pablo dice aquí, desde el día que lo oímos de la fe de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, la cual se había perdido con Adán y Eva, porque le creyó a Satanás. Y hoy muchos cristianos se comen la manzanita de Satanás, por decir manzana, porque hoy es filosofías, maneras de pensar. Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca puedes decir, lo alcancé. Pablo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Nunca puedes creer que ya leíste suficiente Biblia. He escuchado gente que me dice, yo ya leí el Nuevo Testamento y ya no me dan ganas de leer el Antiguo Testamento. Necesitas. ¿La leíste una vez, 2 veces, 3 veces? He conocido gente que la ha leído 15, 20 veces y hay que seguir creciendo, hay que seguir conociendo, hay que seguir reajustando la manera de pensar. No te puedes apartar de eso. La meta es un conocimiento pleno de Dios, un conocimiento pleno de su voluntad. La mente redimida me da la posibilidad de empezar a ser una mente renovada para que pueda llegar a ser una mente iluminada. La Biblia dice que los cristianos necesitamos ayuda de Dios para entender su palabra. La iluminación es necesaria y el Espíritu Santo la da. Hoy, si bien el Espíritu Santo no sigue revelando Biblia, ilumina lo que ya reveló. Salmos 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es que leo la Biblia y me aburro. ¿Cómo puedes aburrirte tú si aquí dice que son maravillas? Quizás el Espíritu Santo no estás permitiendo que Él haga su obra. ¿Oras? ¿Pides que te ilumine? Pídele, abre mis ojos para poder ver esas maravillas. Porque si te estás aburriendo de leer, algo está pasando ahí. Un cristiano iluminado, un cristiano lleno del Espíritu Santo, disfruta su tiempo de lectura. Efesios 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ya lo habíamos leído hace un momento, y tiene que ver con la tarea del Espíritu Santo de alumbrar para que entiendas. Y por último, vamos a ver también aquí, 1 Juan 2, 27. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Quién es la unción? Es el Espíritu Santo. Él permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo ilumina, te enseña, es tu maestro personal particular. Tienes como maestro al mismo autor de la Biblia para que te enseñe y transforme tu vida. Obviamente esto, el hecho de decir, otra vez he escuchado gente que toma un versículo para decir algo. He escuchado gente que toma este versículo y decir, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de que me enseñen, no tengo necesidad de escuchar a un pastor, escuchar a un maestro, porque el Espíritu me enseña todo. Aquí dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Eso enseña la Biblia. Evidentemente eso no elimina la necesidad de maestros. Aquí lo que está hablando es de que puedo yo conocer personalmente a Dios. No necesito un sacerdote, no necesito un levita, no necesito un... es que si no tengo yo a alguien que me enseñe, no voy a aprender nada. Tienes a tu maestro, porque otros pasajes también hablan de la necesidad de la enseñanza. Efesios 4, 11 y 12, por ejemplo, así rapidito nada más, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Espíritu Santo constituyó maestros, constituyó pastores para alimentar también. Y dice también en el siguiente versículo que quisiera que veamos, 2 Timoteo 4:2, le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza o doctrina. El hecho de que el Espíritu Santo sea mi maestro no dice aquí que ya no necesite yo maestros, pero el hecho de que el Espíritu Santo es mi maestro implica que yo puedo conocerle personalmente y debo conocerle personalmente. Entonces, llegamos a conocer la mente de Cristo. Cuando uno piensa como Dios quiere y actúa como Dios quiere, entonces recibimos las bendiciones de Dios que Él tiene para los obedientes. Espiritualmente, el cristiano va a ser, fíjate los ejemplos que Dios da en la Biblia: el hijo obediente, la novia pura, la oveja saludable del rebaño que vive en intimidad con el pastor. El cristiano va a ser ese. Los cristianos, repasando un poquito en cuanto a esto, hemos heredado una mente corrompida y tengo que entender la necesidad de renovar esa mente. Necesitas renovarla. Debes hacerlo y se hace a través de la Escritura, se hace a través del Espíritu Santo que guía tu vida, tu mente, y va desechando lo que no sirve. Los cristianos necesitan comprender la mente de Dios. Romanos 11, 33 al 34 habla aquí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? El cristiano puede, porque vamos comprendiendo la mente de Dios el Padre. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos conocer la mente de Dios el Hijo. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El que escudriña los corazones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y podemos entender la mente del Espíritu Santo. La mente de Dios no la vamos a lograr a plenitud aquí en esta vida. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si bien no podemos lograr este pensamiento, pensar como Cristo, hoy en día, Pablo aquí se refiere más adelante en cuanto a lo que es la disposición de sacrificarse para la gloria de Dios y someterse a la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice: y estando, hablando de Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Disponte a obedecer, a someter tu mente a la mente de Dios. Podemos conocerle, necesitas conocerle, necesitas cambiar tu mente, tu manera de pensar, de sentir, de ver el mundo, de ver la vida. La pregunta es: ¿qué vas a hacer al respecto? Eso te toca a ti.
me toca a mí. Cada uno particularmente debe tomar acciones concretas para transformar la mente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos ver en tu plan, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Un plan que el enemigo corrompió, pero que nunca perdió el propósito final que tú logras y lograrás, mi Dios, en nosotros a través del Espíritu Santo y a través de Cristo. Ayúdanos, mi Dios, a seguir renovando nuestra mente con tu palabra y a estar comprometidos, Señor, con la lectura, con la enseñanza, con el exhortarnos unos a otros para tener la mente de Cristo, tener tu mente, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Gracias. Oro en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos entonces a una